Bien, la congresista Janet. Gracias, congresista Arana. Congresista Alcorta, tiene la palabra. Quería abonar lo que había dicho el congresista Bartra con la lucha contra la corrupción y ahora que las empresas corruptas tienen que seguir trabajando acá porque no hay quien construya nada. Las principales organismos metidos en este rollo en provincia a nivel general, en la época de Martín Belaúnde del Ocio, los hospitales Lorena, los que están hablando, la mayor cantidad de obras que se han hecho es a través del PNUD, del UNOPS y de la OIM, que son organismos de la Unión de las Naciones Unidas, hoy cuestionada por el grupo BRICS, los países más poderosos, cuestionadísima al extremo que piden que se disuelva, o se corrige o se modifica, pero los UNOPS, los PNUD y los OIM intervienen en licitaciones que no son propias de su naturaleza. ¿Qué hace, por ejemplo, la OIM, que ve el tema de migraciones, haciendo un presupuesto, un proyecto para el tema de un puente? ¿O qué hace otras organizaciones como el PNUD, UNOPS, todos ellos? Porque ellos cobran el 3%, pero no pueden ser fiscalizadas. No se les puede fiscalizar. Y como viven de sus propios ingresos, claro, si el señor es alcalde y yo soy el intermediario, voy a subir el precio de la obra. Lo que va a hacer el UNOPS es concursarlo, porque mientras más plata entre estas organizaciones de UNOPS, PNUD y OIM, ellos tienen más dinero adentro. Esa es la inmoralidad. No deben trabajar más en ninguna cuestión en el Perú que no sea su propia naturaleza, porque no podemos romper el convenio, lamentablemente, porque Cancillería también firma todo lo que pasa por las manos. Países como Colombia, como Chile, por ejemplo, ponen observaciones a todos los convenios que se hacen internacionales. Acá firmamos todo y se pasan los cuadernos de un presidente al otro, porque no hay ni siquiera un colador para ver qué es lo que estamos firmando. Por eso nos hemos metido en 1000 problemas. Pero esas organizaciones nunca más deben participar en concursos, licitaciones, concesiones, nunca más deben hacerlo. Y lo otro, presidente, porque todo se ata, ¿no? Acá han habido congresistas que han salido en los medios de comunicación, así que querían saber los nombres, queremos saber los nombres de los corruptos de este país. Habemos otros como yo que queremos saber los nombres de estas cucarachas, pero al mismo tiempo que nos devuelven los saqueados, lo que nos han robado. Eso también queremos saberlo. Hoy día defienden esta posición de que las empresas corruptas, como ha dicho el ministro de Transporte, y avalado por el señor Ceballos, que se sentaba delante de mi curul en todo el periodo anterior, lo conozco perfectamente, hoy dice que si no lo hacen ellos, no los hace nadie. ¿Cuál es la lucha contra la corrupción? Pero todo eso está quedando registrado y cada intervención nuestra queda registrada en la historia y en el acta de estos congresos, porque es el único espacio que tenemos para poder hablar, aunque el presidente y sus ministros lo ninguneen. Y cuando el presidente del Consejo de Ministros considera que es un exceso lo que le ha pedido el Jurado de Elecciones de pronunciarse sobre las elecciones, escojan bien, voten bien, también consideramos un exceso las opiniones del señor Ceballos y de la señora Lola Montenegro, que se pongan a trabajar en todo caso. Gracias. Gracias, congresista Alcorta. Congresista Robles, por favor, tiene la palabra. Gracias. En la misma línea, en primer lugar, la solidaridad con nuestros maestros que hoy en día han salido a las calles. Y no solamente es una bancada que se muestra preocupación, sino somos todas las bancadas, porque nuestros maestros están en las calles y están protestando algo justo. Ojo que en las comisiones de educación que teníamos, la ministra de Educación ha venido y se ha comprometido no solamente con nosotros, con los colegas, sino se ha comprometido con los maestros que han estado y que hoy están en una lucha de pie. Reiterando, no solamente es una bancada, somos todas las bancadas que nos sentimos y nos unamos al esfuerzo que hoy nuestros maestros están en lucha. Basta ya mentiras, señora ministra. Los maestros quieren ser pagados porque usted, antes de hablar, yo me imagino que usted habrá hablado con el ministro de Economía y por eso le ha dicho que iban a ganar mucho más, no 200 soles como ellos han comprometido. Y ya que la ministra de Economía siempre dice que hay dinero, paguemos la deuda social a nuestros maestros. ¿Cuántos maestros ya hoy en día tenemos que ya están jubilados, otros ya están muertos y siguen en ese proceso? ¿Hasta cuándo? Seamos más sensatos, más humanos, considerando también que nuestra primera dama es también maestra. Muchas gracias. Presidente, Gracias, congresista Robles. Congresista Arana. A través suyo, de manera excepcional, el congresista Flores y la congresista Bartra me han pedido que pueda concederles interrupciones. Pero Aquí, congresista suya, Clemente presidente. Flores, por favor. A título excepcional, por favor. Gracias, presidente, por ese gesto. Presidente, un poco para aclarar el tema de la ley de contrataciones y adquisiciones del Estado. Este Congreso ha tenido, creo que más de 3 años y pico, la oportunidad de hacer modificaciones a la ley de contrataciones y adquisiciones del Estado
Y yo acá abiertamente, a los críticos que están diciendo, ¿no?, en este momento, deberían presentar algún proyecto de ley si que ellos en su momento creen que esta ley debía ser cambiada, renovada. No la han hecho, pues, presidente. Y ahora, cuando el Congreso está disuelto, ahora sí dice, esto hay que cambiar, esto falta, cuando no tuvieron la oportunidad de hacerlo como debía ser. Por otro lado, presidente, esto debe quedar totalmente claro. El Ejecutivo actúa bajo un marco legal sobre el tema de contrataciones. Lo hacen los municipios, los gobiernos regionales, los ministerios, ¿no? Hay un marco legal. Y en ese marco legal, presidente, pues no se prohíbe a la fecha, si una empresa está en investigación, en un proceso de denuncia, etcétera, si la OCE no le inhabilita, la empresa puede seguir contratando. A nosotros no queremos que Odebrecht y otras empresas que han cometido hechos corruptos en el país, que sigan contratando. No queremos, pero hay una ley. Hay una ley. El hecho de no hacerlo podría ser denunciado por abuso de autoridad. Entonces, no hay que mentirle a la población, pues hay que decir las cosas como están. No es el problema del Ejecutivo, es un marco legal que existe y bajo esa ley todo el Ejecutivo se empiece a regir, presidente. Y por otro lado, el tema de los docentes. Por supuesto, nosotros apoyamos a los docentes en todos los sentidos y este es el gobierno que más se ha preocupado por el tema de la educación y principalmente de los maestros. Hemos llegado más o menos entre 30 y 40% a subir el sueldo de los maestros. Hemos mejorado el tema de la infraestructura educativa a pesar de las limitaciones de los recursos. La deuda social es el gobierno que más ha pagado en comparación a gobiernos anteriores. Más de 250 millones por año se destina a pagar deuda social. Entonces, creo que, presidente, hay que apoyar a los maestros, sí, pero en esas circunstancias, justo a terminar el año, creo que la mayoría de padres de familia que tienen sus hijos en escuela pública rechazan esta medida porque me parece aprovecharse del último mes que están ya los chicos en examen, entrar a una huelga. Cuando siempre el ministerio tiene una mesa de diálogo permanente con todos los docentes y revisando todos los temas, presidente. Yo creo que un llamado en este caso a los docentes, sí, por supuesto, queremos entender sus demandas, pero poner una huelga a estas alturas me parece que le están haciendo muchísimo daño a toda la niñez en nuestro país. Gracias, presidente. Gracias, congresista Flores. Tiene la palabra congresista Bartra. Interrupción. Sí, gracias, presidente, y gracias, congresista Arana. Cosas muy puntuales, presidente, con respecto al tema que se está tocando, porque para eso son las interrupciones. Efectivamente se ha trabajado y habían propuestas para modificar la ley de contrataciones, pero el Poder Ejecutivo prefirió poner cuestión de confianza y amenazar permanentemente con disolver el Congreso si no se trabajaba en sus plazos la reforma política, la no reelección y otras cosas. ¿Por qué será su prioridad, presidente? Amenazar al Congreso y cerrarlo. Finalmente, los hechos son los hechos y son innegables. Ahí están. Y segundo, el informe de la comisión investigadora de la comisión que tuve el honor de presidir recomendó, dentro de una de sus tantas recomendaciones que hizo, que no se contratara con organismos internacionales, presidente, que no tienen ningún control. Ahí está todo lo que han mencionado, UNOPS, OIM y todos aquellos que, amparándose en la inmunidad que tienen, no le responden a nadie, presidente. Pero lo siguen haciendo, porque finalmente ese informe, a pesar que fue aprobado en algunos capítulos por unanimidad por el Congreso de la República, un año después, presidente, sigue siendo desoído. Claro, solo para lo que les conviene, solo para inventar mitos, pero para aquello que sí contenía recomendaciones específicas, como aquellas que acaba de mencionar la congresista Alcorta, y el congresista Flores pretende desconocer, como arguyendo de que no han hecho ninguna propuesta durante todo este tiempo. Digo, sí. Y no solamente como propuesta, sino como recomendación. La congresista Alcorta habla de que los organismos internacionales que no tienen ningún objeto de su constitución para poder hacer obra, no solamente supervisan, hacen obra y se encargan de todo el proceso. Sí se recomendó con recomendación específica, y no lo hizo una persona ni un congresista, lo hizo el Pleno del Congreso. Y ahí está, presidente. Aplíquenlo.
acátenlo, implementenlo. Ahora tienen todas las herramientas y todo el poder, están legislando solos. ¿Por qué no lo hacen ahora? Háganlo. ¿Cuál es la obstrucción? ¿Quién les va a decir que no? Nadie. Así que con la cancha libre, 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 completamente libre, que se hagan una, pues, presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista Bartra. Saludamos a la presencia del congresista Iberico y el congresista Galarreta. Tiene la palabra el congresista Arana. Gracias. Por favor, orden. Por favor. Ya, después pido una interrupción. Congresista Arana, por favor. Gracias, presidente. Bueno, tenemos como propósito en la Comisión Permanente dar cuentas de los decretos de urgencia al nuevo Parlamento y efectivamente que podamos hacer una buena labor, sobre todo en aquellos que pudieran generar preocupaciones de urgencias, de demandas de la población insatisfechas con el tema de la inversión pública, o con aquellos que necesiten además que tengamos un ojo muy crítico, presidente, en relación a situaciones de inconstitucionalidad o falta de mecanismos de control que pudieran darse. Y para eso están instalados los grupos de trabajo o se instalarán los grupos de trabajo siguientes. En segundo lugar, presidente, expresar mi preocupación porque otra de los mandatos que tenemos como Comisión Permanente es ver temas administrativos del Congreso. Y sobre eso deseo expresar la preocupación de que no estamos teniendo un informe de todo el personal del Congreso que está siendo despedido, ¿no? Entendemos que tiene que ver con los recortes presupuestarios, entendemos que tiene que ver efectivamente con los temas de racionamiento que tienen que haber, pero quisiera recordar, por ejemplo, que ingresó un conjunto de congresistas, de asesores VIP, ¿no? Con salarios de congresistas, sobre los cuales además había no solo un pedido del Frente Amplio, sino también a premios de investigación de la Fiscalía sobre cómo fueron contratados, ¿no? Y no sabemos si esos asesores VIP que no pasaron las normas de contrataciones se mantienen en el Congreso, ¿no? Y lo que sí escuchamos y vemos en las puertas del Congreso son trabajadores despedidos de CAS, trabajadores despedidos de seguridad, trabajadores de limpieza. Por lo que, presidente, de manera escrita le pediré la información correspondiente sobre esas contrataciones. Me pide usted una interrupción, presidente, en todo caso. Por favor, si pudiera tener la información para contestarle. No tenemos ninguna información al respecto, ¿eh? Pero a la orden, cualquier información que usted quiera, no hay problema. No existen asesores VIP. Gracias. De acuerdo, presidente, le haré llegar la información porque la recibí de la anterior presidencia del Congreso, efectivamente cuántos eran, cómo entraron, cuánto ganaban y en qué unidades estaban asignados. Se la haré llegar, presidente, en todo caso, y pedir información sobre cuál es su situación actual, porque sería muy grave que trabajadores que llevaban años trabajando en el Congreso y que ganaban salarios muy bajos, hayan sido despedidos y un sector de asesores VIP pudieran estar continuando. En todo caso, le voy a pedir la información por escrito sobre la base del informe que el presidente del anterior Congreso, después de varios meses, me pudo alcanzar. Sobre los temas que hemos venido tocando, presidente, quisiera, o que se han ido tocados tanto en la preocupación política de varios de los colegas, yo quisiera recordar que sí, pues mantenemos una lectura diferente de por qué se cerró el Congreso. Aquí hay colegas que señalan que el Congreso se cerró porque había un dictador en un Congreso perfecto, ¿no? De congresistas sumamente trabajadores, estudiosos, ¿no? De congresistas que cumplían a plenitud su labor, como si no hubieran habido escándalos de congresistas que estaban cobrando doble semana de representación cuando se encontraban en el extranjero, haciendo informes de cosas que no cumplían, ¿no? Y que pasaron piola, ¿no? Se les exoneró en el tema de la Comisión de Ética de sus responsabilidades.
Como si aquí a medianoche no se hubiera blindado a los señores del CNM, ¿no? Como si aquí no se le hubiera dado una mano al señor Inostroza, ¿no? Que vendía sentencias de violaciones de menores de edad, que se reunía con los representantes políticos que la señora Keiko Fujimori designaba para ver los temas de cómo le limpiaban de sus responsabilidades penales, ¿no? Como si aquí no se hubiera blindado, ¿no? Además al señor Chávarri, ¿no? O como si aquí no hubiera habido el intento de interferir en los temas del equilibrio y balance de poderes, como pasó con el Tribunal Constitucional y en algún momento también quisieron hacer con el Ministerio Público, ¿no? Cuando a los fiscales anticorrupción los querían pasar por el patíbulo en este Congreso. Entonces sí, pues tenemos no se trata aquí, en todo caso, de todos los colegas que nos han precedido, básicamente del fujimorismo, señalando que aquí se está mintiendo en las razones por las que se cerró el Congreso. No, pues sabemos por qué se cerró el Congreso, presidente, y nosotros, que por un lado hemos visto eso desde el Frente Amplio y otras bancadas en lo que estaba ocurriendo y escuchando a la ciudadanía, efectivamente consideramos que, siendo una medida extrema, era la situación a la que una mayoría irreflexiva y responsable había llevado a este poder del Estado. Y claro, eran los tiempos en que se celebraba de traer a expertos, entre comillas, ¿no? Constitucionalistas, a venirnos a decir en la Comisión de Constitución que al pueblo se le gobierna, no se le escucha, ¿no? Los mismos que ahora están en listas congresales, ¿no? Diciéndole que el pueblo los escuche para que les dé un voto y los elija, ¿no? Esas hipocresías, esas inconsistencias, esas afrentas a la ciudadanía son las que se saben, pues, presidente, ¿no? Con el mismo tema, por ejemplo, porque se ha aludido al tema de la reelección de congresistas y se ha señalado a algunos, ¿no? Pero ¿por qué no se señala a todos? O sea, recordemos, el Frente Amplio se opuso a lo que denominamos en su momento una reforma política y una reforma de justicia que no iban al corazón del problema, que se quedaban en el camino. Porque recordemos que el tema de la reforma de justicia no estaba apuntando, por ejemplo, a darle una mayor participación a la ciudadanía, a la sociedad civil en la reforma del sistema de justicia, si no se les entregaba a los propios jueces, ¿no?, la reforma del sistema de justicia. ¿Y qué tenemos? Hoy día no he escuchado a ninguno de mis colegas que están diciendo en la lucha contra la corrupción, en la reforma de justicia que queríamos avanzar y no nos dejaron. No los he escuchado a ninguno decir, oigan, hay un pronunciamiento de jueces, ¿no?, notables que están diciendo hoy día, oigan, el señor juez supremo Lecaros debería dar una explicación satisfactoria de las denuncias que se han hecho sobre sus vínculos con un narcoempresario, ¿no?, con el señor Salvador Ricci. Y debería darlas porque nada menos esa reforma de justicia, o mal llamada reforma de justicia, que apoyaron la mayoría de acá, de bancadas, recordemos que la bancada del Frente Amplio se opuso, han señalado los vínculos que él tendría para el juez Lecaros para haber favorecido a los cuellos blancos y al narco empresario Salvador Ricci, ¿no? Si el Congreso estaría en funciones, efectivamente dicen, estaríamos fiscalizando. Yo creo que más bien estaría blindando de nuevo, ¿no? Porque ahora, evidentemente, el tema es... Alguien ha mencionado, por ejemplo, que una labor fiscalizadora del Congreso debería llevarnos a que, si estuviéramos en funciones, a llamar al señor Lecaros y decirle, oiga, usted ha sido designado para presidir el Consejo Nacional de Justicia, que va a la comisión que va a convocar al concurso y va a seleccionar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, y usted está siendo sindicado por colaboradores eficaces de que habría tenido vínculos con el señor César Inostroza, con el abogado Humberto Abanto, que todos conocemos, y con el narcoempresario Salvador Ricci, y en sus manos está ahorita el tema de la reforma de justicia, pero nadie ha hablado de eso. Y han dicho, no, si estuviéramos en funciones estaríamos fiscalizando. Solo que el Frente Amplio y el pueblo sabe que no estaríamos fiscalizando, estaríamos blindando de nuevo seguramente. Y por eso es que del Frente Amplio estamos diciendo, señor juez Lecaros, haga un paso al costado, ¿no?
Usted tiene que dar todas las explicaciones necesarias y no puede estar en sus manos un proceso tan importante que además es fundamental para el país y sin embargo es tan frágil. Pero eso no estaría ocurriendo, ¿no? Se ha dicho que este Congreso no hacía labor obstruccionista, sino que estaba gobernando para el pueblo, ¿no? Presidente, aquí hubo varias denuncias sobre los monopolios farmacéuticos. ¿Vinculados a quién? A bancos. Bancos que ahora sabemos metían plata en campañas electorales, ¿no? La ley decía entonces que no podían donarse más de 60 unidades impositivas tributarias. No, le metían $3.600.000, ¿no? Otro le metía $200.000, el Grupo Gloria. Y claro, aquí no recordamos, presidente, los días, semanas, meses que hemos luchado para sacar la ley que regulara la comida chatarra. ¿Pero a quién iba a afectar? A la industria alimentaria. ¿Cuál industria alimentaria? La que había financiado la campaña de la fuerza política mayoritaria. Y esas cosas, pues, presidente, son las que han llevado a esta crisis, a esta ilegitimidad, a esta medida extrema de la disolución del Congreso. Y creo que no hay que ser amnésicos sobre el tema, ¿no? Y por eso, presidente, creo que es importante, ya que se han mencionado que el próximo proceso electoral traería consigo, ¿no?, una amenaza para el país. Incluso hemos escuchado a algunos excongresistas y a otros miembros o ciudadanas que van a postular a las elecciones de enero, de decir que casi se van a sacrificar postulando el 26 de enero porque tienen que venir a defender el modelo neoliberal, que tienen que venir a defender la Constitución que nos dejó el nefasto gobierno de Montesinos y Fujimori. Sin embargo, presidente, esa misma Constitución que llevó a las privatizaciones, ojo, que no nos olvidemos, son las privatizaciones que la Procuraduría del Ministerio de Justicia decía que fueron privatizaciones por más de $7.000 millones en el tiempo de Fujimori. ¿Y qué encontraron en las arcas del Estado? Solo $500 millones, ¿no? Y por tanto, se hizo el informe correspondiente desde la Procuraduría del Ministerio de Justicia, mencionando que $6.000 millones se habían hecho humo, ¿no? Se habían hecho humo del presidente que renunció por fax, ¿no? Y entonces, presidente, todos esos temas no los queremos recordar ahora. Y se ha hablado de que el Estado no está protegiendo derechos. Y el Estado, presidente, ¿cómo está defendiendo derechos si, por ejemplo, ahora mismo el gobierno del señor Martín Vizcarra, a quien efectivamente tenemos capacidades limitadas para fiscalizar, pero no podemos dejar de decirlas y esperamos que el Congreso lo diga y tenemos que nosotros decirlos en esta comisión, tiene el Decreto Supremo 345, que han sido apoyados por la mayoría de fuerzas políticas que están acá, que dicen que son críticos del gobierno de Martín Vizcarra, pero que sin embargo han aprobado, han saludado, han aplaudido el Decreto Supremo 345, llamado de competitividad y productividad. ¿Qué hace? Mejorar la productividad y la competitividad sobre la base de la precarización de los derechos de trabajadores, ¿no? ¿Y eso qué implica? Que por un lado no van a poder, por ejemplo, tener acceso a que si hay un despido arbitrario puedan ir al juez, ¿no? Ahora ya no se pueden defender, ¿no? Claro, si hay un empresario al que le ponen una multa, se puede ir a judicializar y no pagarla, si es multa ambiental, si es deuda tributaria. Pero si es un trabajador, un pobre trabajador que lo votan arbitrariamente, no se puede ir al juez. Es decir, seguimos con el tema de la política del perro del hortelano y ciudadanos de primera y segunda. Si es empresario, puede despedir arbitrariamente y no, el trabajador no puede ir al juez. Eso es lo que dice el del 345. Pero si es empresario y le ponen una deuda, una multa ambiental o tiene una deuda tributaria pendiente, sí se va al juez y ahí puede demorar años, ¿no?, hasta que prescriba. Entonces, y de esas cosas están hablando aquí las fuerzas políticas mayoritarias. En eso hay discrepancias entre el fujimorismo, el APRA, la bancada del propio PPK. ¿Hay discrepancias sobre eso? No. Cuando se trata de defender derechos de los trabajadores o derechos ambientales o justicia social, allí tienen plenas coincidencias. Y por eso no es extraño, por ejemplo, que la última ley que se aprobó
aquí fue la ley de privilegios para el régimen laboral agroexportador y lo extendieron además a acuicultura y lo extendieron además a forestación. Y sin embargo, ¿no? Ahora el gobierno está anunciando que pretendería sacarlo por decreto de urgencia, ¿no? Pero ¿por qué sobre ese decreto de urgencia habría alguna diferencia, alguna discrepancia? ¿Ahí le llamarían dictador? No, porque cuando se trata de defender los intereses de los grandes bancos, de las grandes agroexportadoras, de las grandes mineras, de las grandes petroleras, de las grandes pesqueras, allí están juntitos, ¿no? Algunos seguramente porque financiaron campañas, otros por temas ideológicos, otros por conflicto de intereses, ¿no? Y eso el Perú también lo sabe. Y por eso cuando hablamos, presidente, de que se obstruyó también el debate, porque estuvo en la Comisión de Constitución el proyecto de ley de Asamblea Constituyente y nueva Constitución, y no quisieron, ¿no? Es más, lo intentaron archivar, fue uno de los últimos actos nefastos que hizo la Comisión de Constitución, que intentó el día 30 de septiembre juntar en paquete también la ley, el proyecto de ley de convocatorias a Asamblea Constituyente, y lo intentó pasar, ¿no?, sacándolo como si en realidad tuviera que ver con la ley de reforma política en la que el Ejecutivo había mandado sus iniciativas legislativas, y nunca lo quiso debatir. Y ahora, por ejemplo, en Chile, y no tenemos que llegar a esos extremos donde tenemos un presidente que le declara la guerra a su pueblo, ¿no?, y luego tiene que salir tartamudeando a decir que sí, que van a ir a un nuevo proceso constituyente, luego de que se ha incendiado Chile, luego de que las AFPs le han robado a los jubilados, luego de que se ha privatizado el agua, luego de que los servicios públicos privatizados no permiten que los trabajadores mal pagados puedan vivir dignamente. Y entonces, en ese sentido, ningún incendio. Ustedes que defienden la reforma, ustedes que defienden la constitución fujimorista, neoliberal, que defienden a las AFPs, que defienden la privatización del agua, que defienden los abusos con los pensionistas, son los que han provocado esa situación. Y en este país, lo que nosotros hicimos es presentar un proyecto de ley para Asamblea Constituyente en este Parlamento, para que se debata democráticamente, para que se debate en el país, pero no se ha querido hacer. Y entonces vamos a seguir insistiendo, esperamos que un nuevo Parlamento, efectivamente, presidente, coloque sobre la mesa el tema de una nueva Constitución, que coloque en el debate nacional de manera democrática, ¿no?, como no lo han querido hacer, efectivamente, el fracaso de las privatizaciones, los abusos con las AFPs, los abusos que se han cometido con la privatización del agua y con los servicios públicos. Y en ese sentido, presidente, nosotros creemos, sí, muy importante, por ejemplo, que se hubiera debatido pues en este Congreso el Decreto Supremo 214 del presidente Martín Vizcarra, que lo que hace es abrir las puertas para la privatización del agua, que lo que hace es abrir las puertas para la privatización de las pocas empresas públicas que aún quedan. Pero sobre eso tienen coincidencias totales. Es decir, cuando se trata de defender las billeteras que financian sus campañas, ahí están juntos. En lo que están en contra es que el Congreso, cuando ha buscado descabezar a los jueces y fiscales anticorrupción, cuando se ha buscado tomar el control del Tribunal Constitucional, en esas cosas han habido discrepancias profundas, y la discrepancia no la han marcado los intereses que comúnmente defienden, sino la han marcado los ciudadanos. Y en esa perspectiva nosotros, por ejemplo, cuando se nos dice que las bancadas que promovimos el hecho de que al no respetar el equilibrio y balance de poderes sobre el tema del voto de confianza, sobre el tema de los proyectos de ley de elecciones adelantadas, efectivamente nosotros, escuchando a la ciudadanía, dijimos que era procedente las elecciones adelantadas o el cierre del Congreso, y defendemos dignamente esa posición y constitucionalmente la sostenemos. Y por eso, para concluir, presidente, yo creo que no le digamos al país, o en todo caso intentemos hacer uso de la amnesia política. Aquí se pudo haber discutido el tema del control de precios de los medicamentos, presidente. ¿Y qué hizo la Comisión de Derechos del Consumidor? No lo quiso hacer, presidente. ¿Por qué? Porque el monopolio de farmacias está en manos de bancos. Y eso, presidente,
fue otra de las razones por las que este Congreso se alejó de las necesidades del pueblo. Colombia tiene una ley de control de precios de medicamentos. Aquí, con la Constitución fujimorista, se dice, no, eso es sagrado, no se puede controlar ni siquiera los precios de los medicamentos que tienen que ver con el derecho a la salud, porque encima está el derecho del inversionista de campañas electorales, por encima está el derecho privado antes que el interés y el bienestar público. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Arana. Tiene la palabra la congresista Milagros Salazar. Gracias, presidente. Saludar a todos mis colegas. Le pido una interrupción para la congresista Luz Salgado, si usted considera pertinente, presidente. Tiene la interrupción la congresista Luz Salgado. Gracias, señor presidente. Ya no pensaba intervenir, pero la larga intervención del congresista Arana, que siempre nos critica que nosotros nos andamos quejando porque la comisión permanente solamente debe de ver DU y que no debe hacer ningún otro comentario. Sin embargo, aquí se ha despachado y ha hecho todos los comentarios que crea conveniente. Solamente como todas las semanas. Y le dejamos hablar más de media hora. Más de media hora, sin interrupciones, y él se despacha, insulta, calumnia, miente, dice todo lo que le da la gana. Solamente quiero decirle que fotos aplaudiendo al señor Vizcarra las tiene el señor Arana en Palacio de Gobierno, no nosotros. Fotos, a cada rato está ahí aplaudiendo lo que dice el señor Vizcarra y luego, hipócritamente, viene aquí a criticarlo. Pero para la foto está ahí en Palacio de Gobierno, señor. Y que no venga a decir cosas que no se han hecho en comisiones. En comisiones hemos trabajado y casualmente hemos estado viendo ese tema también preocupante ya aquí en la comisión permanente, y que creo que lo está viendo la otra comisión, de que los medicamentos genéricos tienen que estar a disposición en todos los hospitales. Reclame eso, señor Arana, que estén los medicamentos en todos los hospitales y no como ahora que tengo varias quejas de pacientes que no tienen los medicamentos porque solamente hay 3 o 4. No hay todos los medicamentos que necesitan, ni para CIS ni para no CIS. Eso tenemos que reclamar y eso lo hemos dicho. Y eso tendría que estar contemplado en el decreto de urgencia, que ojalá que esté. No solamente para las farmacias privadas, sino para las farmacias del Estado, del Seguro Social, del MINSA, que son los que tienen que cumplir con ese CIS que ahora se promete para todo el mundo, pero no hay presupuesto. Entonces, que no me venga con la monserga todas las semanas de la comisión permanente con el mismo discurso, señor, porque le vamos a poner la grabación entonces y no tenemos por qué soportar más de media hora con el mismo discurso de que ustedes tienen la culpa, por ustedes se cerró el Congreso, que ustedes son los responsables y ellos se abstienen cuando aquí no solamente votaban todo en contra y cuando nosotros estábamos pensando en función de país. Y si votábamos con el partido de gobierno es porque estábamos pensando en función de país. Y no porque estuviésemos aliados. Aliado está él ahí, que aplaude todas las veces que el señor Vizcarra lo convoca a Palacio de Gobierno, señor. Gracias. Muchas gracias, congresista Salgado. Tiene la palabra congresista Salazar. Presidente, me está pidiendo una interrupción la congresista Gladys Andrade, si usted lo permite. Congresista Gladys Andrade, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Es incongruente escuchar hablar acá a un congresista que todas las semanas viene a quejarse y que levanta la bandera de ser una persona intachable, moralista. Yo digo, presidente, ¿con qué calidad moral si él entró por la ventana? Él entró por la ventana. Esa Presidente, persona entró por la ventana. presidente, por no alusión. He mencionado Presidente, ningún por alusión. No, presidente, hay que ser hidalgos, no hay que ser cobardes, presidente. Bueno, ya, entonces, ¿ya? Por favor, orden. El debate lo dirijo yo. Congresista Andrade, el congresista Arana se siente aludido. ¿Le da? ¿Usted se siente aludido, congresista? Por favor, congresista Wilca, estoy hablando con el congresista Arana. Le pido, ya. Después le daré la palabra, ¿está bien? Muchas gracias. Bueno, quiero decirle a su abogada que para eso está el presidente del Congreso, quien está dirigiendo esta comisión. Y yo soy muy hidalga en pedirle disculpas si se ha sentido aludido, pero como decía un congresista antes, lo dicho ya, lo dicho está. Entonces, lo que queremos acá es que no vengamos a engañar más al país, porque ya sabemos cómo actúan los comunistas. Ellos han sido parte de este gobierno, han tenido ministros en este gobierno y sin embargo ahora tratan de decir los socios que han tenido, sabemos que acuden a Palacios las veces que quieran. Presidente, lo que nosotros tenemos que hacer en esta comisión es ver los decretos de urgencia,
buscar que ir avanzando para dar una solución, que nosotros tengamos que poner nuestra voz de protesta ante aquello que se está manejando de la peor manera y no pues a estar haciendo acá su campaña política y sobre todo lo más preocupante que está poniendo como ejemplo lo que está sucediendo en Chile. Eso es lo que ellos quisieran que pasara también acá en el país. Así es que ojalá que los medios de comunicación tomen en cuenta también esas palabras. Gracias, presidente. Gracias, congresista Andrade. Tiene la palabra la congresista Salazar. Gracias, presidente. Sí. Por alusión, congresista Arana, por favor. Presidente, yo creo que es importante que la ciudadanía sepa y que quede ciertamente en el diario de debates, ¿no?, que frente a 10 intervenciones, 20 interrupciones de por medio del fujimorismo, una sola intervención debidamente fundamentada les provoque tales iras, ¿no? Y que efectivamente, aún siendo minoría en esta comisión permanente, tengamos la voz para decir las cosas tal cual son. Al extremo que tienen que acudir, ¿no?, a los insultos como los que ha hecho la congresista Andrade y ha dicho que presenta sus disculpas, que las cuales las aceptó, porque en realidad quien hace suyas además ese tipo de declaraciones en las redes sociales es su congresista, el investigado por corrupción, ahora ausente, que no voy a decir su nombre porque está ausente, si estuviera presente lo diría, ¿no? Y entonces yo creo, presidente, vayamos al tema de los argumentos, ¿no? A eso vayamos y no le tengan miedo a la voz de la minoría que les recuerda las cosas tal cual son delante de la ciudadanía. Gracias, presidente. Gracias, congresista Arana. Tiene la palabra la congresista Salazar. Gracias, presidente. Bueno, definitivamente tenemos que responder a las observaciones que también dan los demás congresistas, ¿no? Pero yo, presidente, aquí a veces la conciencia nos falla, ¿no? Porque aquí un congresista ha dicho, estamos blindando de nuevo. O sea, se está incluyendo él, que él está blindando. Yo puedo hablar a título personal. Yo no blindo a nadie. Todos los votos que he emitido ha sido con voto de conciencia y en función a las evidencias, al expediente y todas las discusiones que se han hecho en las comisiones o en el pleno, presidente. Así que yo creo que hay que individualizar y si el congresista tiene evidencias de que alguien ha blindado a alguien, entonces que presente la denuncia constitucional, presidente, porque no es posible que todas las veces de comisión permanente esté diciendo blindaron. Fácil, pues, presidente, decir blindaron. Entonces, aquí, para ser responsables, ¿no?, tienen que individualizar a la persona o al congresista que blindó. Porque si no, simplemente estamos mintiendo, pues. Y aquí también, presidente, quiero hacer una acotación cuando dice que hay unos jueces notables, dice, hay jueces notables que se han pronunciado en relación a un magistrado. Y yo pregunto, ¿y esos jueces notables que me parece que coinciden con el señor Marco Arana, ¿y por qué no se pronunciaron por el notable Pablo Sánchez, que contrató y pidió un favorcito para que contrate a sus hijos? Ahí no se pronunciaron, ahí no dijeron nada, ¿no? O del señor Ticón, el jefe del Jurado Nacional de Elecciones, donde tenía el audio con el señor Inostroza. O de su mismo grupo, el señor César San Martín, que pidió un favor a su hermano, un favor expreso a su hermano. Tan notables no son, porque la persona que es notable levanta su voz y hace un pronunciamiento para todos, no solamente para algunos que no les guste, porque de repente ya estoy viendo que no es de su ideología y no es de su línea política, pues. Entonces, tan notables no son esos jueces. Pierden credibilidad ante la ciudadanía porque no se pronuncian para todos en igual manera, presidente. Y tan notable tampoco es, por decir, el sistema de justicia, ¿no?, donde está el papá de la ministra, del MEF. Ahí no hay conflicto de intereses. ¿Por qué? Porque también hay 46 denuncias del señor Martín Vizcarra que va a ser visto y va a ser designado por este grupo de justicia. Entonces, ¿cómo es posible que un integrante de este sistema de justicia sea el amigo del señor Martín Vizcarra, el papá de la ministra del MEF? Entonces, hay conflicto de intereses, pues. Entonces, ahí los jueces notables no se pronuncian para nada, ¿no? Están en silencio.
Y cuando hablan que nosotros hemos, o la mayoría dicen que hemos beneficiado a las empresas, farmaindustria, eso es totalmente falso, presidente, porque yo pertenezco a la Comisión de Salud desde el 2016 y he presentado varios proyectos en relación para regular los precios de las farmacias y también de los medicamentos genéricos. Entonces, no pongamos al mismo saco a todos. ¿Que de repente han habido intereses? Sí, seguramente, intereses, pero individuales, no intereses como partido. Y no solamente, presidente, hay que mirar solamente a la empresa privada o a las farmacias y boticas del sector privado, sino hay que poner los ojos y la atención al sector público. Y ya me está preocupando, presidente, porque dicen que cuando se haga la fiscalización en el sector privado para ver si cumplen con la norma de tener abastecidos los medicamentos genéricos, dice que a ellos sí le van a poner multa. A ellos sí les van a poner como multa 2 UIT. Pero cuando supervisen a los diferentes hospitales públicos, cuando supervisen a los centros de salud o postas públicas y no encuentran medicamento genérico, a ellos no le van a poner ninguna multa, porque de eso se dice que se va a encargar su salud. ¿Y quién designa su salud? El Ministerio de Salud. ¿Y quién la designa al Ministerio de Salud? El gobierno. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si más del 17 millones de peruanos se atienden en el sector público. Por lo tanto, tendríamos que garantizar que el sector público tenga los medicamentos, los equipos, los insumos, todo el recurso humano necesario para dar una atención de calidad. Entonces, no hay que engañar y no solamente hay que ver una sola parte, hay que ver en toda su integridad un servicio de salud. Otro punto también, presidente, es que aquí hablan de congresistas que van a ir a complementar estas elecciones. Yo los saludo a todos ellos que se están presentando. Pero también hay que recordar pues también al colega de Belaunde, ¿no es así? Que dijo, cierren el Congreso, no a la reelección, ¿no? Y está postulando. Nadie lo toca a él. Y segundo, hay que recordar a la ciudadanía también que le dio vacaciones a su amigo antes de cumplir el tiempo debido. Y siendo él un abogado, conociendo la norma, ¿no? Al cuarto mes ya le dio vacaciones pagadas. Y ese mismo amigo de Alberto de Belaunde, ahora que se cerró el Congreso, no tuvo tanta suerte que lo contrató el ministro Petrosi. Qué suertudo, ¿no? Qué suertudo. Entonces, pues, hay que hablar con claridad para todos igual. Y asimismo hay un contralor, ¿no? Un excontralor que quiere postular, cuando en el tiempo que él fue contralor se le pasó todas las tortugas y no vio ningún negociado de Odebrecht. O sea, ese va a ser el representante en el Congreso cuando se le pasaron todas las tortugas. ¿Qué va a controlar si no pudo controlar en su gestión? Por favor. Y ahora también, presidente, estaba escuchando que nosotros, el Parlamento, supuestamente no hizo nada en el sistema de contratación, porque hay un ministro que dice, no, pues cómo vamos no vamos a convocar al Club de la Construcción, si ellos no están se desaparece, no vamos a construir nada. Yo preguntaría, presidente, ¿qué han construido? ¿Qué ha construido en años y 6 meses el gobierno de Martín Vizcarra? ¿Qué ha construido? Nada. Entonces, ¿para qué queremos al Club de la Construcción? ¿Simplemente para que hagan sus negociados y se lleven la plata al bolsillo? ¿Para eso queremos? ¿No? Entonces, si ahora estamos en el interregno y el gobierno tiene todas las herramientas legales, jurídicas y legislativas, ¿por qué no saca un DU para modificar el sistema de contratación? ¿Por qué no lo saca? Y pone un acápite que ninguna empresa que haya participado de manera directa o indirecta en este gran consorciado del Club de la Construcción o con Odebrecht, que no califique para licitar, pues. Y vendrán otras instituciones y otras empresas privadas o se fusionarán, ¿no? Y pequeñas constructoras se fusionarán y podrán dar un servicio al país. Hay que darle oportunidad a las pequeñas empresas. O sea, tenemos que, para algunas cosas sí, ¿no? Con doble discurso. Estas empresas consorciadas, ¿no?
Pueden seguir trabajando hasta que se compruebe lo contrario. Pero a un partido político que recién está en la fase de investigación, ahí sí quieren sentenciarlo. Qué cómodo y qué doble discurso, presidente. Entonces, aquí también en la reconstrucción recordaremos que se flexibilizó el proceso de contratación. Se flexibilizó para aprovechar, para mejorar y para disminuir los tiempos, para mejorar todo lo devastado. Hasta ahora no hemos mejorado nada, presidente. Tenemos solamente un avance en reconstrucción de un 25%. ¿Para qué se flexibilizó? Para contratar a sus amigos. Entonces, no hemos solucionado nada y el gobierno no ha solucionado nada. Entonces, yo pediría hoy día, presidente, que el Ejecutivo que nos está escuchando, ¿no es así?, que a través de un DU mejore este sistema de contratación donde incluya que ninguna empresa consorciada, que ninguna empresa del Club de la Construcción, que ninguna empresa de Odebrecht, ¿no es así?, que no licite con el gobierno, para que no siga robando a todos los peruanos. Están presentes los funcionarios de la PCM, que tomen nota. A ver. Y por otro lado, presidente, sí, definitivamente en educación no hemos avanzado en nada. En lo que hemos avanzado es en la danza de millones destinados a las diferentes carteras ministeriales. ¿Por qué? Porque la ministra, presidente, a través de los famosos DU, está haciendo un abuso de la transferencia de dineros. En este DU ha transferido dinero para el mantenimiento de las instituciones educativas. Yo pregunto, presidente, estamos a puertas de fiestas, estamos a puerta de elecciones, donde van a ser utilizados los establecimientos educativos. ¿En qué momento van a realizar este mantenimiento? ¿Para qué han transferido tanto dinero? ¿Solamente para contratar asesorías que al final no se van a ejecutar? O sea, para mis amigos. Para eso está este DU. ¿Para qué más, presidente? DIFOTS, la Dirección de Formación de Docente al Servicio, ha activado la ministra la contratación y el acompañamiento de 1.400 órdenes de servicio. 1.400 órdenes de servicio para acompañar supuestamente al docente en la supervisión de la enseñanza. ¿En qué mes estamos? Estamos ya para llegar noviembre. ¿En qué fecha termina los colegios? La quincena de diciembre. ¿A quién si no hay huelga? ¿A quién va a contratar? ¿A quién va a supervisar? ¿A quién va a acompañar? Bueno, a los docentes fantasmas. Porque en ese tiempo ya no van a haber clases, presidente. Y si se avecina una huelga, ¿a quién van a supervisar y a quién van a acompañar? O sea, estos 1.400, ¿quiénes son? Son sus amigos, pues, sus conocidos, de ideología. Y el resultado y al corte nos está diciendo que no hemos logrado nada, avanzar y mejorar la educación de nuestros niños, presidente. Estos son los famosos DU. Para eso han cerrado el Congreso, pues, porque no se puede fiscalizar. O sea, la idea, ¿cuál es de ese gobierno? La idea es transferir, gastar por gastar y no saber si efectivamente esa inversión que estamos haciendo con todo el impuesto que pagan los peruanos es bien utilizado y se está mejorando la educación. Entonces, presidente, tenemos que asumir la responsabilidad y ser más responsables en nuestras declaraciones. Y si nosotros vamos a decir que blindan a alguien, pues que digan con nombre y apellido. Gracias, presidente. Presidente. Por favor, tiene la palabra el congresista Ibérico. No, muy breve. No es una intervención, simplemente para dejar constancia de mi voto a favor de la designación de los coordinadores para los grupos de trabajo de los decretos de urgencia 011 y 012. Gracias, presidente. Se toma constancia del congresista Luis Ibérico. Pide una interrupción, congresista Salazar, la congresista Wilca. Por favor, congresista Wilca. En la misma línea del congresista Ibérico, para dejar constancia de esa dejar constancia igualmente, congresista Wilca, que voto favorable para la constitución de las dos comisiones. Congresista Salazar. Presidente, para terminar, aquí también hay una preocupación porque justo ha habido una reunión del Ministerio de Educación y quieren aprobar, ¿no? Quieren ajustar el PEN del 2036. Cuando todavía no se ha analizado y se ha visto los efectos del PEN del 21. Y quieren aprobarlo antes de las elecciones. ¿Cuál es el apuro?
¿Cuál es el apuro de evaluar y querer aprobar el PEN del 36? Si miren al corte, estamos viendo que estamos en el último lugar. ¿Qué quiere decir eso? Que no ha funcionado el PEN del 21. Y quieren aprobarlo antes de las elecciones. Así que hay un llamado de atención a la ciudadanía para nosotros rechazar, porque esto no se puede aprobar en un interregno. Esto tiene que ser debatido ampliamente cuando se instale el nuevo Congreso. Y también la ministra tiene que responder por qué ha girado 1.400 órdenes de servicio para el acompañamiento cuando en estos momentos ya se va a terminar el año escolar. ¿Qué van a supervisar? ¿Qué van a acompañar? ¿Van a acompañar las fiestas navideñas? Gracias, presidente. Gracias, congresista Salazar. Tiene la palabra el congresista Luis Galarreta. Gracias, presidente. Muy brevemente, por favor, se tome en consideración mi voto a favor de los dos grupos de trabajo que se han formado hoy día. Gracias. Se toma nota del voto del congresista Luis Galarreta. Señores congresistas, en estos momentos no tenemos quórum, por eso yo creo que levantaremos la sesión, no sin antes la preocupación general de todos los congresistas presentes es que la labor de fiscalización tiene que ser reforzada, tiene que ser señalada, tiene que ser actualizada. Entonces vamos a buscar e insistir que sin la labor de fiscalización hoy día muchos problemas se están acumulando para el desarrollo de la nación. Muchas gracias. Se levanta la sesión. Por favor, que se queden los del grupo que vamos a instalar de una vez. Sí, vamos a instalar.